Super Crack Estrella presenta. ¿Estaba poseída Juana la Loca por un vampiro? En el cuadro pintado en el año 1850, titulado Doña Juana la Loca, pintado por el pintor Gaetano Palmaroli, podemos ver en el castillo de Tordesillas, a una vampira con el traje de monja que acaba de morder en el cuello a Doña Juana la Loca, mientras unos niños tocan instrumentos de música de la época, para que no se pueda escuchar los gritos de Juana la Loca por los pasillos del castillo. La monja vampira tiene sangre en el labio que cae lentamente por su boca, y Juana la Loca está medio desmayada con cortes en el cuello y en la mano mientras sostiene una caja. El cuadro refleja una escena del año 1550, una época donde los vampiros aún no se escondían como lo hacen en nuestros tiempos. Los pintores que vivieron entre los años 1800 y 1900 parece que tenían información secreta gracias a las fotografías que realizaban los viajeros del tiempo. Parece que hay una conexión entre vampiros y ovnis, y es por esta razón que en Tordesillas, Valladolid, el lugar donde podemos ver esta escena de la vampira monja con Juana la Loca, se pueden ver ovnis en la actualidad, como el ovni que apareció en el año 1977, ya que bajo el castillo aún hay un lugar donde se esconden estos vampiros. El año 1550 fue la época donde los vampiros empezaron a meterse en los castillos del mundo, poseyendo a los reyes de todo el mundo para crear a sus híbridos de demonios con humanos. El ovni de Tordesillas. El primero de ellos se relaciona con el llamado ovni de Tordesillas, un caso que investigó hace más de 25 años, exactamente en 1977, cuando el niño Martín Rodríguez encontró un artefacto de origen desconocido a las afueras de la localidad. Un haz de luz salió de su interior y le dio en el pecho delante de varios de sus amigos y, seguidamente, desapareció elevándose hacia el cielo, dejando tras de sí tierra calcinada, como si un objeto pesado e incandescente se posase allí mismo. Tras este incidente, Martín comenzó un calvario de 17 operaciones craneales y dolencias que lastraron su infancia y su juventud, algo que dejó asombrados a los médicos, ya que el chico solo tenía 7 años. Publicó los partes médicos que atestiguaban la terrible vivencia de este niño que, según el experto, es uno de los casos más apasionantes de la ufología en España. Como podemos escuchar, los ovnis están infiltrados en este lugar, pero en 1550, cuando vivía Juana la Loca, los vampiros aún caminaban libremente por el mundo. El segundo caso está protagonizado por el que llaman el sillón del diablo. Según la leyenda, en 1550 aparece un sillón que mata. El joven estudiante portugués de la Cátedra de Medicina de Valladolid, Andrés de Proasa, aseguró en su momento pactar con el maligno para adquirir tenebrosos poderes, y, por supuesto, lo hizo sentado en este mismo asiento. Tiempo más tarde, se encontraron restos de un niño y varios animales en su sala de vivisección junto a la silla, a los que les había practicado la autopsia nada más y nada menos que en vida. Por estos actos, el estudiante fue condenado a la hoguera, pero eso no aplacó el poder del asiento, que parece que fue fatal en otros casos y en otras personas a lo largo del tiempo, y siempre dentro de la Universidad de Valladolid. El individuo sano se sentaba en el sillón y, al poco tiempo, tenía una mortal desgracia o caía en una enfermedad incurable. Tal fue su fama que se acabó colgando boca arriba en la capilla universitaria para que nadie se volviese a sentar en él. 1550 era una época de vampiros que usaron del clero y la iglesia para dominar el mundo en el futuro, ya que ellos controlan el tiempo con sus máquinas. Un ejemplo más de lo que ocurría en 1550, el mismo año donde la monja vampira poseía a Juana la Loca, la tenemos en Italia. El esqueleto de un niño vampiro de 1550 años fue hallado en Italia. Los restos mortales de un niño vampiro de 1500 años de antigüedad fueron encontrados por arqueólogos en un antiguo cementerio en Lugnano, Italia. El cráneo infantil contenía una piedra en su boca. Los investigadores sugieren que quien lo enterró hizo esto para impedir que se levantara de su lecho de muerte y esparciera enfermedades entre los vivos. Un grupo de arqueólogos polacos han encontrado en Kamień Pomorski, una pequeña localidad de poco más de 1000 habitantes al noroeste de Polonia, el cadáver mutilado de un hombre que data del siglo XVI, y que presentaba signos que lo han hecho ser calificado de vampiro. Los colmillos habían sido extraídos, la pierna había sido atravesada con una estaca probablemente, con el objetivo de evitar que se levantase, y un fragmento de piedra había sido introducido en su boca.
Esta última, una peculiaridad que comparte con el vampiro de Silesia, encontrado en el año 2009 por Matteo Borrini en Lazareto Nuevo, Italia, a cientos de kilómetros de distancia, y que es considerado como el primer entierro ritual de un vampiro. Introducir el sudario del muerto o una piedra en su boca era una manera de evitar, como se creía, que el vampiro se alimentase de sus congéneres hasta que gozase de la fuerza suficiente para levantarse de su tumba. El siglo XVI después de Cristo. Comenzó el 1 de enero de 1501 y terminó el 31 de diciembre de 1600. Es llamado el siglo de las colonias. Comenzó con el año juliano de 1501 y finalizó tanto en el calendario juliano o del gregoriano 1600. Vio a España y Portugal explorar el denominado Nuevo Mundo. En esta época vivió Juana la Loca. Tras la muerte de su infiel marido Felipe el Hermoso, la pobre Juana acabó sus días confinada en la fortaleza de Tordesillas. En aquel gélido torreón podía ver el ataúd de su esposo por una ventana que daba a la iglesia del antiguo convento de Santa Clara. Allí malvivió la desdichada durante 47 años, en el mismo torreón donde cada siglo había estado encerrada una reina de Castilla. El obispo de Málaga describió su horrible cautiverio sin pelos en la lengua, en otro documento que descubrí, estupefacto, entre la vorágine de legajos de la positio. La reina duerme en el suelo, como antes, no se cambia de ropa interior, ni se peina ni se lava la cara, su falta de higiene es grande, tanto en su rostro como, según dicen, en las demás partes de su cuerpo, y come en el suelo, en platos de barro, que luego esconde debajo de los muebles. Su vestir es tal que casi no es permitido nombrarlo así. Y todo semejante, pierde muchas veces la misa, porque suele almorzar a la hora en que se celebra y no encuentra ocasión de oírla en el resto del día. Podía imaginarse en semejante estado de abandono a toda una reina de España, madre de Carlos I y abuela de Felipe II, los dos Austrias mayores de la dinastía eclipsada por el nefasto monarca Carlos II el Hechizado. Y es que este Carlos II el Hechizado, fue otro de los poseídos por los vampiros. Desde la Semana Santa de 1552 hasta la de 1554, Francisco de Borja visitó varias veces a doña Juana. El único que le llevó consuelo y la asistió espiritualmente en el lecho de muerte. ¿Sospechaba él acaso que la reina podía ser víctima en realidad de alguna afectación diabólica? A juzgar por la terrible carta que legó a la posteridad sin saberlo, parece ser que sí. Y el cuadro así lo demuestra. La monja campirá con sangre en los labios de Juana la Loca. Una carta del jesuita Francisco de Borja a Felipe II de mayo de 1554 describe al entonces príncipe la enfermedad de su abuela Juana y le propone varios remedios mientras investigaba en su día entre el inmenso arsenal de documentos inéditos del proceso de beatificación, positio, de Isabel la Católica para componer mi libro Isabel Íntima Planeta. Me topé con un legajo excepcional. Una carta del jesuita Francisco de Borja, exduque de Gandía y futuro santo de la Iglesia Católica, al también futuro rey Felipe II. La carta es de las que quitan el hipo, fechada en mayo de 1554. El clérigo describe al entonces príncipe Felipe la enfermedad de su abuela y propone varios remedios. Entre ellos, que se impida a las mujeres al servicio de la reina entrar en sus habitaciones, que se coloquen crucifijos en todas las dependencias del palacio, y que la propia infeliz oiga a misa diaria y, a ser posible, se le lean los santos evangelios. ¿Qué tenían que ver todas esas recetas espirituales con la presunta enfermedad mental que hizo pasar a la historia a la hija de los reyes católicos con el popular sobrenombre de Juana la Loca? Don Felipe accedió gustoso a todo eso, menos a los exorcismos para curar a su abuela enferma. La reina Juana I de Castilla llegaría a estar loca, en efecto, de amor y de celos. Se coloquen crucifijos en todas las dependencias del palacio, es una prueba más de que Juana la Loca era una vampira. Jesuita Francisco de Borja es el verdadero Van Helsing. El profesor Abraham Van Helsing es un personaje de ficción de la novela Drácula, 1897, de Bram Stoker. Es un doctor neerlandés de edad avanzada y de variados intereses y logros. Entre sus títulos se encuentran el de doctor en medicina, doctor en filosofía o doctor en letras y abogado. Está inspirado en Gerard van Swieten, médico neerlandés, que llegó a trabajar para la emperatriz María Teresa I de Austria y realizó, por encargo de esta, estudios que refutaban la existencia de los vampiros. Pero ahora sabemos que el verdadero Van Helsing era el jesuita Francisco de Borja. El 30 de septiembre de 1572 fallecía Francisco de Borja, una de las personalidades más llamativas y populares de su tiempo. Valgan estos datos de su ascendencia para ilustrar su relevancia social, aunque fuera por vía ilegítima.
Su padre era nieto del Papa Alejandro VI, y su madre, nieta de Fernando el Católico. Goya pintó un cuadro que muestra Francisco de Borja era en verdad el verdadero Van Helsing. Francisco de Borja se enfrentó a la vampira monja. La escena a la que nos referimos es la de Francisco de Borja expulsando demonios en este cuadro de Goya. En San Francisco de Borja y el moribundo impenitente, versión corta del nombre, vemos al santo vistiendo el hábito negro típico de la Compañía de Jesús con un crucifijo en la mano, intentando realizar un exorcismo a un moribundo. San Francisco de Borja, perteneciente a la conocida familia Borgia, fue duque de Gandía y renunció a todos sus privilegios para unirse a la orden jesuita. No hay duda, 1550 era tiempos de vampiros. Durante casi 50 años, la reina legítima de España estuvo confinada en un palacio de Tordesillas. Según algunos, víctima de una conspiración de sus parientes todopoderosos. Según otros, a causa de una innegable enfermedad mental. Pero en este video de Supercrack Estrella vemos que estaba vampirizada por una monja. Así lo sospechaba el verdadero y único Abraham Van Helsing real de la historia, San Francisco de Borja. Con su rostro ovalado, su nariz fina y delicada, piel clara y el cabello rubio, Juana de Castilla fue atractiva desde su niñez. También era inteligente, ya que aprendió latín y poseía notables aptitudes para la música, que sería uno de sus escasos consuelos a lo largo de una vida cada vez más trágica. Lejos de mostrar ningún indicio que llevara a pensar en su futura condición de reina loca de España, Juana parecía predestinada a convertirse en un brillante ornamento en la corte de algún insigne príncipe europeo. Y así ocurrió en 1497 cuando, a los 17 años, se trasladó a los Países Bajos para contraer matrimonio con el archiduque de Austria, Felipe el Hermoso, heredero de las casas de Borgoña y Habsburgo. Los reyes católicos habían ideado una estrategia de alianzas matrimoniales en Europa con el propósito de rodear a su gran enemigo, la monarquía francesa, estrategia en la que Juana no era más que un peón. Pese a ello, y también a pesar de diferencias de carácter que dieron lugar a numerosas riñas, entre Juana y Felipe surgió un afecto intenso que se tradujo en constantes embarazos para la infanta, que acabó dando a luz a 6 niños. La boda de una princesa. El destino de Juana como archiduquesa y princesa en Flandes muy pronto se vio alterado por una serie de fallecimientos en el seno de su familia española. En octubre de 1497 murió su hermano mayor Juan, a los 19 años, según se dijo por sus excesos sexuales con su también joven esposa, Margarita de Austria. Casi medio siglo después, el emperador Carlos V, hijo de Juana, advertiría a su vástago, el futuro Felipe II, que no debía cometer excesos en los primeros años de desposado porque aquello había matado al infante Don Juan. Un año después falleció la otra hermana mayor de Juana, Isabel, casada con Manuel I de Portugal. Su hijo recién nacido, Miguel, quedaba como heredero de España y Portugal, pero murió antes de su segundo cumpleaños. De este modo, en 1500 Juana se convirtió en la única heredera de las coronas de Castilla y Aragón, por lo que su madre, Isabel, le imploró que regresara urgentemente de Flandes a España. Por entonces nadie cuestionaba la capacidad de Juana para reinar, sus arranques temperamentales eran del dominio público, pero se los consideraba un rasgo heredado de su imponente madre, también propensa a sufrir accesos de melancolía. Los dones de Juana solían recibir exaltados elogios. En 1501, el obispo de Córdoba, enviado por los reyes católicos como embajador a Flandes, informaba de que era habida por muy cuerda y por muy asentada. Ese mismo año, el embajador residente de España había llegado a decir que en persona de tan poca edad no creo que se haya visto tanta cordura. En cuanto Juana y Felipe llegaron a España, la reina Isabel lo dispuso todo para que las Cortes de Castilla reconocieran a su hija como heredera legítima al trono. El archiduque Felipe, relegado ignominiosamente al rango de consorte, abandonó España 6 meses más tarde, dejando a su mujer embarazada de su cuarto hijo, a quien se impuso el nombre de Fernando en honor de su abuelo materno. La intención de Isabel era que Juana la sucediese en Castilla como reina propietaria, con o sin el apoyo del archiduque. Lo que no podía dilucidar de antemano era si tanto Felipe como Fernando el Católico, que legalmente era solo rey de Aragón, aceptarían tal resolución. Primeras alarmas. Las Cortes de Toledo, reunidas en mayo de 1502, marcaron un punto de inflexión en la vida pública de Juana, pues fue entonces cuando empezó a ponerse en cuestión su idoneidad para gobernar. Cuando la reina Isabel redactó un último testamento poco antes de su muerte, el 26 de noviembre de 1504, existían serias dudas en torno a la salud mental de Juana.
Aunque Isabel la confirmó como heredera de sus reinos, en el documento añadía que si la reina Juana, estando en ellos, no quiera o no pueda entender en la gobernación de ellos, sería Fernando quien ejercería la regencia en su nombre. En un nuevo intento de impedir una posible usurpación por parte de Felipe de Habsburgo, la soberana subrayaba su condición de extranjero y prohibía expresamente que se asignara cualquier cargo civil o eclesiástico a personas que no fuesen naturales de sus reinos. Poco importa que, sobre el papel, la expresión o no pueda sea solo una apostilla de Isabel la Católica. Constituye la señal más sólida de que ahora la madre de Juana dudaba de la capacidad de su hija para gobernar. Muchos estudiosos han sostenido que la presunta locura de Juana obedecía únicamente a una conspiración política masculina. Dado que suponía un obstáculo para que Felipe o Fernando ejercieran el control absoluto sobre Castilla, inhabilitarla satisfacía los intereses de ambos, su trastorno mental, alegan, se exageró deliberadamente con objeto de hacerla inaceptable como soberana. Se ha arguido además que su conducta extravagante fue, en realidad, un intento legítimo de reafirmarse en un mundo dominado por los hombres. Esta línea de argumentación convierte a Juana en un exponente de todas aquellas mujeres que, en el transcurso de la historia, han sido excluidas injustamente del poder. Comportamiento imprevisible. Existen, sin embargo, innumerables pruebas que sugieren que Juana de Castilla era efectivamente demasiado inestable para confiarle el gobierno. Muchas veces se ha argumentado que Juana heredó su locura de su abuela materna, Isabel de Portugal, aunque no hay indicios suficientes para emitir un diagnóstico clínico. Si nos limitamos a decir que Juana era excesivamente imprevisible para gobernar, entonces las evidencias de un comportamiento fuera de lo normal resultan abrumadoras. Lo cierto es que su actitud fue tan anómala que hasta sus últimos días su familia temió sinceramente que estuviera poseída por el diablo. Y lo estaba, pero por una monja vampira. Fue en los meses inmediatamente posteriores al abrupto regreso de Felipe a los Países Bajos cuando, por primera vez, Isabel dudó seriamente de las aptitudes de su hija para gobernar. El ferviente deseo de Juana por reunirse con su esposo chocaba con las intenciones de su madre de que aprendiera a gobernar. Las discusiones entre ambas mujeres tuvieron un grave efecto en la salud de ambas, hasta el punto de que la reina sufrió serios dolores en el pecho. Juana fue confinada en el Castillo de la Mota, una espléndida construcción de ladrillo ubicada en Medina del Campo, donde se produjo un incidente singular y desconcertante. Según el relato de la propia Isabel, su hija Juana estuvo en el recinto exterior del castillo, descalza y sin ropa de abrigo, hasta las 2 de la madrugada de una de las noches más frías del año. Con este gesto, Juana forzó a su madre a concederle una entrevista y, en última instancia, a permitirle partir hacia Flandes en busca de su esposo el archiduque, pero logró su propósito a expensas de su dignidad personal, una cualidad imprescindible en cualquier gobernante, pero sabemos que los vampiros no sienten el frío. En junio de 1506 ocurrió otro incidente similar. Su esposo y ella habían vuelto a España en abril, 16 meses después del fallecimiento de Isabel la Católica. El 28 de junio, Felipe le comunicó que había firmado con su padre la Concordia de Villafácila, en la que se estipulaba que si la nueva reina no quería o no estaba en condiciones de gobernar, Felipe asumiría total autoridad y hasta continuaría siendo rey a la muerte de su esposa. Fernando se comprometió a retirarse a Aragón, aunque conservó la mitad de las rentas que reportaba a Castilla el Nuevo Mundo, así como pleno control sobre las órdenes militares. En un principio a Juana le habían indignado estas negociaciones, pero luego pareció no prestarles atención. En lugar de pronunciarse, solo pidió recorrer los jardines del conde de Benavente, famosos por su colección de animales. Cuando hubo visto los pavos reales, Juana se alejó a la carrera hasta topar con la casa de una mujer, de oficio tahonera. Refugiada en la cocina, se resistió a salir pese a las súplicas de su esposo y a que la casa quedó rodeada por los soldados alemanes de Felipe. Estas dos anécdotas arrojan luz sobre los trastornos mentales de Juana. Desde la perspectiva del siglo XVI, es irrelevante que definamos su dolencia como locura o como una forma severa de depresión posparto. Juana se había revelado incapaz de cualquier pensamiento estratégico, su mente ya no podía ir más allá de las circunstancias inmediatas. Su única obsesión era sentirse libre, pero ¿libre para qué? ¿Para gobernar o para ser gobernada? Ni las murallas de la Mota ni la casa de la tahonera cerca de Benavente llevaban a ninguna parte. La muerte de Felipe. La muerte repentina de Felipe el Hermoso, el 25 de septiembre de 1506, supuso sin duda un tremendo golpe emocional para Juana, embarazada de su sexto hijo.
No se han podido verificar las historias macabras sobre su empeño en reabrir el féretro del esposo, mientras lo trasladaba de un pueblo a otro de Castilla, a fin de examinar sus restos, quizá para evitar que se extraviaran o fueran robados. Por el contrario, es importante concentrarse en los aspectos políticos de su reacción frente a la muerte del archiduque en Burgos. Al día siguiente, cuando el presidente del Consejo de Castilla fue a ver a la reina, la soberana en persona le abrió la puerta del palacio donde se alojaba, la llamada Casa del Cordón, y le dijo que volviera más tarde. Cuando los miembros del consejo se presentaron de nuevo, tuvieron que perseguir a Juana por toda la casa y, finalmente, despachar a través de una reja que comunicaba la capilla con sus aposentos, al negarse a tratar los asuntos urgentes, independientemente de que fuera por falta de interés o por enfermedad. Juana de Castilla había demostrado una vez más su incapacidad para el gobierno. De este modo, Fernando el Católico se hizo con las riendas del gobierno de Castilla, además del de Aragón. A su muerte, en 1516, tras la breve regencia del cardenal Cisneros, el primogénito de Juana, Carlos, sería proclamado rey sin atender a los derechos dinásticos de su madre, que quedaría confinada en el castillo-palacio de Tordesillas desde 1509 hasta su muerte. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.